satanistas, juniors que no conocen límites, las reglas no aplican para ellos y también están poseídos por el diablo. Se puede hablar extensamente y de diversas formas sobre Járkov, como sobre cualquier otra ciudad de nuestro bello país. Sin embargo, este episodio trata sobre algunos de sus peores representantes de Járkov. Escucharás sobre el asesinato de toda una familia por orden de Lucifer, la muerte de peatones inocentes que caminaban de regreso a casa desde el trabajo y, finalmente, sobre el sacrificio de un chico en el cementerio. Estos son hechos reales que ocurrieron en la Ciudad del Sol, como cantaba Saddam. Así que, si pueden, pónganse cómodos, queridos. Esto es Járkov y es aterrador. En la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2008 aparecieron personas en el cementerio número 15 de Járkov. 5 jóvenes caminaban lentamente por el lugar, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los viera. Una chica lideraba la compañía. Las precauciones de los visitantes nocturnos del cementerio eran justificadas. El plan que este grupo planeaba llevar a cabo definitivamente no necesitaba testigos innecesarios. Los jóvenes iban vestidos de negro y llevaban consigo, digamos, algunas cosas poco comunes. Tuberías de metal, un cuchillo, una sierra y un libro. Cerca de las 4 de la mañana, la chica dio la orden. Es hora de empezar. Ella tomó el libro que había traído consigo y comenzó a leer. De sus labios emanaban conjuros. Entonces, otro joven se levantó. Él tomó un tubo de metal y golpeó 2 veces con fuerza en la cabeza al chico que estaba frente a él. Cayó al instante, pero el agresor continuó golpeándolo con el tubo, apuntando a la sien. La chica que leía el hechizo del libro se quedó en silencio y tomó un cúter en la mano. Ella se acercó al chico con la cabeza rota y tranquilamente le cortó la garganta. Luego empezó a moverse de un lado a otro, pero no porque estuviera asustada por lo que acababa de hacer. Sacó varias tazas y las llenó con la sangre del joven que, hasta hace unos segundos, seguía vivo. La chica le dio una taza a su colega, por así decirlo, y se quedó con la otra para ella. Convencidos de que el trabajo estaba hecho, los jóvenes llevaron las tazas a sus labios y bebieron la sangre fresca, de pie justo al lado de su víctima. Luego colocaron el cuerpo en la antigua tumba y se fueron del cementerio. El 1 de diciembre, Gennady Pustovid estaba desconcertado. Sashko, su hijo de 18 años, no se comunicó ni asistió a su primera clase de manejo programada para ese día. Sashko encontraba esto muy inusual. Su padre, un policía, lo había criado con disciplina desde pequeño. Si te retrasas, avisa. Si pasa algo, llama. Sashko siempre seguía los consejos típicos de sus padres porque, como decía su papá, era obediente. A Alexandra siempre la describían solo de manera positiva. Según el primo mayor Oleksandr Bondarenko, Sashko era un chico bastante inteligente. No era un genio, pero tampoco se quedaba atrás. Sabía mucho de computadoras, podía hacer un sitio web y se orientaba bien en los programas. Yo soy 10 años mayor que él, pero él sabía y podía hacer mucho más que yo. Bueno, ser inteligente y no volver a casa a los 18 años son cosas diferentes, como pueden notar, y tendrían razón. Una cosa no impide la otra, pero Sashko también era responsable. El 1 de diciembre tenía que asistir a clases de manejo para cumplir sus planes de vida. En su momento, el chico fue a una escuela técnica para obtener una profesión, pero dejó la institución. A los 18 años, decidió alistarse en el ejército para luego ser policía. Sashko planeaba seguir el ejemplo de su padre. Hablamos mucho con él sobre su futuro y Sashko decidió que quería trabajar en la policía. Sin embargo, para eso tenía que servir en el ejército. Lo llamarían al servicio militar en otoño, pero había mucha gente y dejaron a Sasha para la primavera. Ya recibió su cartilla militar. Le ofrecieron, antes de la próxima convocatoria, estudiar a costa de la oficina militar en cursos de manejo. Todo estaba planeado. Después del ejército, pensaba trabajar en la policía y estudiar. El 1 de diciembre debía tener lugar la primera clase en la escuela. Por eso, cuando salió de casa el 30 de noviembre, yo estaba completamente tranquilo Sí, mi hijo tomó su pasaporte y dijo que esa noche se quedaría en casa de una amiga y que por la mañana iría directamente desde ahí a sus cursos. Sashko
tenía una novia llamada Olena, de 20 años que conoció por internet, según creían sus familiares. De hecho, él solo conocía chicas por internet. El chico era extremadamente tímido y al parecer acercarse y conocer a alguien simplemente en la calle era para él una tarea, digamos, con asterisco. Mi Sasha siempre fue hogareño, un niño muy común, normal y confiado. Su mamá y yo nos separamos hace mucho tiempo, pero después de cumplir 18 años, él se mudó conmigo. Nunca tuve problemas especiales con mi hijo. La mayor parte de su tiempo libre lo pasaba en la computadora. Allí, en uno de los foros, conoció a una chica. Recuerdo que me llamó para que viera la foto. Una chica como cualquier otra, nada especial. Pero a mi hijo le gustó, y pronto ya había acordado una cita con ella. Lo hacía muy seguido. Conocía gente por internet y luego iba a citas. No se sabe exactamente en qué foro ni en qué día Sasha conoció a Elena, aproximadamente en otoño, pero eso no es lo relevante para la historia. Lo interesante es otra cosa. Después de conocerla, Sasha hizo nuevos amigos que a menudo llamaban a su casa. Y además, al chico le apareció literatura extraña en el estante de su cuarto, junto a los manuales de cerrajería con los que alguna vez quiso dedicarse. Así que, junto a los libros de texto, había un libro de hechizos, aunque pocos le dieron importancia a eso. Durante un tiempo él habló sobre el diablo. A veces se ponía cruces al revés, a veces decía algo extraño, pero eso era más como actitudes de adolescente, para destacar más, decir algo fuera de lo común. El padre decía que su hijo era rockero. Escuchaba a Deep Purple, así que no se sorprendía mucho por la ropa negra o por algunas pulseras o anillos. Ese mismo primo estaba convencido de que Sasha, poco antes de desaparecer, incluso empezó a burlarse de la compañía que había encontrado recientemente. Dijo algo como, ¿para qué necesito a estos idiotas? Pero si no consideraba idiotas a sus nuevos conocidos, al parecer, eso no aplicaba para la chica Olena. Ella no era nada sencilla y Olena, con quien Sasha se había conocido, estaba profundamente interesada en temas ocultos, magia y el más allá. Olena leía las cartas, predecía el futuro con runas, aseguraba que sabía preparar pociones curativas y también podía comunicarse con los espíritus. Incluso llevaron a la chica a responsabilidad penal por vandalismo y profanación de tumbas. Así de original pasaba su tiempo libre. Es más, Olena pertenecía a una secta. Bueno, en realidad ni siquiera es así. Ella misma fundó esa secta junto con su novio. Y por supuesto, se proclamó la suma sacerdotisa. La secta se llamaba Misa de la Montaña, con fe en las fuerzas oscuras y la noche. Muy literal, de hecho. Esta organización, gracias a Olena y su pareja, apareció en 2007. En el momento de los hechos, Olena era la suma sacerdotisa y tenía a su novio como sumo sacerdote, además de seguidores. Después de conocer a la sacerdotisa, Sashko y otras 3 personas se convirtieron en sus seguidores. Un espectador atento como tú diría algo como: Espera, pero dijiste que Sasha estaba interesado en Olena, que iba a citas con ella, y ahora resulta que ella tenía novio, y no cualquier novio, sino el mismísimo sumo sacerdote. ¿Qué clase de confusión es esta? Primero, esto no es una confusión, sino información disponible para todos. No sé si Olena, la sacerdotisa, consideraba a Sasha como su novio o un posible compañero. No puedo meterme en su cabeza. Y lamentablemente, quizás tampoco tengo libros prohibidos. ¿Se podría haber hecho un poco de magia ahí? Tal vez la chica solo estaba jugando con la cabeza del chico. Y, tal vez, los principios de la secta y la visión de la vida de esta señora permitían tener varias parejas al mismo tiempo. ¿Quién sabe? Hablamos de la comunidad Misa de la Montaña, que cree en fuerzas oscuras y la noche. Es posible que no hubiera restricciones inicialmente, sobre todo teniendo en cuenta lo que le sucedió después a Sashko. Y en segundo lugar, les presento a la señora Barkova, quien ayudó a grabar este episodio. Hola, me encantará verlos en mi canal, pero hablaremos de eso luego. Primero, ocupémonos del caso. Entonces, después de que el chico desapareció del radar, su padre intentó buscarlo por su cuenta durante varios días. Llamó a amigos, visitó los lugares frecuentados por su hijo. Al 5º día de la desaparición, Gennady denunció ante la policía. Sin embargo, la búsqueda se prolongó y recién llamaron al hombre el 21 de diciembre y no fue con buenas noticias.
Ese día, los empleados del cementerio municipal número 15 notaron algo extraño. Unos perros se acercaron a una de las tumbas, escarbaron, sacaron algo de ahí y pelearon entre ellos. Al final, los encargados del cementerio optaron por investigar lo que ocurría. Suponían que ahí podría haber el cadáver de otro animal, o tal vez algún familiar del difunto había dejado comida en la tumba cuando vino, y los perros pensaron que era para ellos. Ojalá todo fuera así. Bueno, decir que la escena que vieron los trabajadores cuando se acercaron al lugar extraño los dejó en shock. Básicamente es no decir nada. Era un viejo ataúd de metal en el que yacía el cuerpo congelado de un joven. Su mano derecha y su rostro habían sido mordidos por animales y estaban tan mutilados que era difícil identificar a la persona. Los empleados del cementerio llamaron a la policía al lugar. Después, todo siguió el procedimiento estándar. La policía y los forenses llegaron, registraron el lugar y examinaron el cuerpo. Un pasaporte fue hallado en los bolsillos del fallecido por los uniformados. Horas más tarde, el teléfono sonó en el departamento de Gennady Pustovit. Una voz fría habló por el auricular al otro lado del teléfono. Conmocionado, el hombre se levantó de inmediato y corrió al lugar de los hechos, ahora creyendo lo que había escuchado. Al llegar... Con él encontraron el pasaporte y las llaves de mi departamento. Por la descripción de las cosas y por las fotos, lo reconocí. Al principio, ni siquiera le permitieron a mi papá ver el cuerpo. No se pudo identificar el cuerpo de forma estándar debido a su extrema mutilación. Mientras la familia del fallecido guardaba luto, la policía buscaba a los culpables. La señora Barkova ampliará la información. En 3 días, los sospechosos ya estaban en la comisaría, especialmente la suma sacerdotisa Olena Nacheporuk y el sacerdote Sergei Bogdanov en su vida civil. Durante el registro de su vivienda, les recuerdo que las sacerdotisas y feligreses compartían el mismo departamento. Encontraron una serie de objetos que indicaban que no eran personas comunes. Las autoridades confiscaron una ballesta, un látigo de cuero, varios amuletos, como uno en forma de estrella de 5 puntas. También hallaron mucha literatura. Los habitantes del departamento estudiaban el Nuevo Testamento, el Salterio, magia práctica, así como el libro de Maniaki, Crónicas de la Muerte. Sin embargo, la atención especial de las autoridades no la atrajo esa literatura, sino un diario que el autor llamó el Libro de los Reflejos. Uno de los principales retos para la investigación fue averiguar a quién pertenecía ese diario. Una autora anónima inició la escritura el 18 de febrero de 2008, fecha señalada en la primera página. El asunto es que las líneas que fueron escritas causaron preocupación y generaron aún más preguntas. Aquí tienes, por ejemplo, un fragmento. ¡Qué vergüenza para mí! ¡Lléveme al verdugo! ¡No merezco vivir! Los investigadores creyeron que este diario podría haber sido de Sasha, la víctima del asesinato. Y eso cambiaba un poco la situación respecto a las acusaciones contra los sospechosos. Porque durante los interrogatorios, la sectaria de 20 años y el sectario de 22 años declararon que Sasha era uno de ellos y que él se ofreció como sacrificio voluntariamente. El chico supuestamente tenía, cito, problemas de carácter personal, así que literalmente les pidió que resolvieran esos problemas de una manera extremadamente horrible. En cuanto a los familiares, los familiares, por supuesto, estaban conmocionados por tales declaraciones y suposiciones. El padre del chico declaró a los medios que eso es una mentira que no tiene relación con la realidad. Ellos suponían que poco antes del asesinato le dieron algo de beber al chico, algo que le apagó la capacidad de pensar con claridad. A continuación, las propias palabras del padre. Hay evidencia de que no permitió que lo mataran voluntariamente. Testigos afirman que le dieron algo de beber antes de su muerte. Según todos los cánones satánicos, no se sacrifican a los hermanos de la secta como ofrenda al impuro. Solo almas nuevas, bebés, chicas vírgenes y aquellos que no reconocen al diablo. Y él no lo reconocía, por eso lo mataron. El primo del asesinado declaró en los comentarios a los periodistas que nunca, ni una sola vez en su vida, vio que Sashko llevara un diario. ¿Qué diario? ¿De qué estamos hablando? Él nunca tuvo diarios en su vida. De hecho, nunca escribió nada. Disfrutaba mucho usar la computadora, pero hace mucho que no lo veo escribir a mano. Y todo eso puede ser verdad. Sin embargo, el hermano mencionó que días antes de fallecer, Sashko le escribió a un amigo por internet. Pero tengo muchas ganas de ver. No todos los diarios están escritos a mano, pero las palabras impresas o enviadas en línea no suenan tan positivas. Entonces, tal vez la vida de Sashko no era tan triste como lo imaginaba su familia.
La respuesta a esa pregunta probablemente solo la sabía Sashko, pero su primo decía que el chico había pasado por un periodo difícil recientemente. Creo que Sanya apenas empezó a vivir de verdad últimamente. Empezó a reírse, a disfrutar la vida. Él encontró un propósito. Hace unos meses hubo un periodo extraño en su vida, cuando no sabía para qué vivía ni en qué debería ocuparse. Pero mis amigos, que son mayores y más inteligentes que yo, lo querían mucho. Y él escuchaba a mis amigos, incluso más que a mí. Después de hablar con ellos, decidió mudarse a vivir con papá, ir al ejército y conseguir un trabajo. La investigación sobre el asesinato en el cementerio duró hasta septiembre de 2009. Durante ese tiempo, las declaraciones de los sospechosos cambiaron varias veces, y al final de la historia inicial sobre el ritual en el cementerio realizado por satanistas, no quedó nada. La suprema sacerdotisa, la llamada y el sacerdote se retractaron de haber sacrificado a Sashka y bebido su sangre. En resumen, desmintieron casi todo lo que conté al principio de esta historia. En el juicio declararon que dieron esos testimonios bajo presión de las autoridades. Al final, el tribunal se basó en otras palabras de ellos al dictar la sentencia. En la nueva historia, todo fue más prosaico, no tan místico, aunque igual de escalofriante. La secta de la Misa de la Montaña, liderada por la sacerdotisa Olena, existía realmente y creía en las fuerzas oscuras y la noche. Las reglas de la organización se reducían a que los seguidores siempre debían obedecer las palabras de la sacerdotisa y ninguno de los miembros de la secta podía abandonar sus filas. Tanto la sacerdotisa, el sacerdote, como los seguidores vivían juntos principalmente porque algunos miembros de la secta tenían problemas para alquilar una vivienda. Al final, Elena nunca prometió enseñarles a ganar dinero, tal vez a preparar pociones. En eso, todo parece justo aquí. Las relaciones entre los miembros de esta comunidad eran amistosas, aunque nadie podía cuestionar la autoridad de la sacerdotisa. La promesa inicial no era en vano. Los jóvenes pasaban su tiempo libre juntos al reunirse. Preparaban pociones, estudiaban magia y practicaban la adivinación. Es curioso que la propia Olena decía que nunca se había dedicado al ocultismo. Según la joven, lo que ella hacía no encajaba en esa categoría. El 30 de noviembre, Sashko fue al departamento de los miembros de la secta con una intención seria. Necesitaba hablar con Olena. Llamándola a una habitación aparte, lejos de los demás, él le dijo que planeaba salir de la organización. Sacha no aceptaba las objeciones de que no podía hacerlo, debido a una promesa previa, al menos no si eran serias. El chico dijo que con eso la conversación había terminado y que se iba a dormir, porque en la mañana tenía que ir a su curso de manejo, como recordarán. Olena lo dejó solo, pero luego fue a intercambiar unas palabras con su compañero Seri, el sacerdote. Olena tenía algo de miedo. En la conversación, ella explicó que Sasha quiere irse, pero el problema no era solo eso, sino el hecho de que su padre trabaja en la policía. Si Sashko le cuenta a su padre sobre la secta, todos ellos serán responsabilizados. ¿Cómo actuar en esta situación? Bueno, Olena decidió que la mejor solución era matar a Sashko. Eso fue precisamente lo que le propuso a Sergei. Él, al parecer, estaba bajo cierta influencia de la chica. Al final, cuando se conocieron, él no estaba involucrado en temas de magia y rituales, pero después de pasar mucho tiempo con Olena, adoptó muy fuertemente las ideas que ella profesaba. Así que Olena y Sergei empezaron a discutir cómo sería mejor matar a Sasha. Este diálogo tuvo lugar lejos de las otras dos personas que estaban en el departamento. Eligieron el cementerio como lugar del asesinato, ya que por la noche no habría nadie allí y querían actuar de inmediato. Acordaron matar con tubos de metal que estaban en el departamento. Planeaban golpear en la cabeza con ellos. Sergei dudaba, pero Olena le aseguró que si no podía hacerlo solo, ella lo ayudaría. No es solo una pareja, es un sueño. También estuvieron de acuerdo en que Olena debía distraer a Sasha para que Sergei pudiera levantar el tubo sin ser visto y dar el primer golpe. Mientras discutían, los representantes de la congregación entraron en la habitación. Escucharon parte de la conversación sobre los tubos y preguntaron de qué se trataba. Al sacerdote no le quedó más remedio que mentir, diciendo que los tubos eran necesarios para usarlos como candelabros. La congregación se interesó por esa propuesta, así que otros dos miembros de la secta dijeron que querían unirse a ese ritual.
se unieron y despertaron a Sasha. Le explicaron que iban al cementerio a invocar espíritus y lo invitaron a acompañarlos. Por algún motivo, aceptó. Sergei, el sacerdote principal, para evitar sospechas, llevó los tubos y un cúter. Justificó llevar el cuchillo alegando que era necesario para cortar velas, aunque nadie las llevó consigo. Los jóvenes entraron al cementerio a través de un agujero en la pared. En ese momento, eran alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Olena llevó a todos a una parte apartada del cementerio, diciendo que ahí, en un lugar tranquilo, realizarían el ritual. Al detenerse, todos en el sitio señalado, la joven llamó a Sasha, quien se giró hacia ella, y en ese momento, Sergei sacó de la manga de su chaqueta unos tubos con los que planeaba matar a Sashka. Uno lo desechó y con el otro golpeó a Sasha en la cabeza. Lo golpeó durante unos 30 segundos, pero eso fue más que suficiente para romperle el cráneo al chico. Sasha cayó al suelo tras el primer golpe, gimiendo y jadeando. 5 segundos después, Olena le revisó el pulso. El corazón del chico aún latía. Entonces ella y Seri levantaron el cuerpo por la cabeza y las piernas y lo llevaron a una tumba abandonada y vacía. Para ocultar las huellas del crimen, arrojaron plantas que recogieron cerca dentro de la tumba. Los miembros de la congregación que siguieron a la líder para invocar a los espíritus no hicieron nada. Para no inventar, diré lo que indican los documentos del tribunal. Uno de ellos parecía estar en shock porque no se movía, mientras que el otro probablemente lloraba. También le robaron el teléfono a Sashko. De camino a casa, lo desarmaron y lo tiraron junto con las tuberías. Al regresar al departamento, los 4 acordaron no contarles nada a los otros 2 miembros de la secta. Ellos inventaron otra versión sobre la desaparición de Sashko, pues como que el chico se ofendió por una broma y decidió dejar el grupo. Eso es todo. Al día siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. ¿Quién fue castigado entonces? Amenrod. Al final, solo 2 de los 4 detenidos fueron acusados formalmente. Las ya mencionadas sacerdotisas Olena Nechiporuk y Sergei Bogdanov. Se les acusó según el artículo sobre asesinato premeditado, pero no todo en el juicio fue sencillo. En julio de 2010, por ejemplo, el juez aceptó la solicitud del defensor de la sacerdotisa principal y remitió el caso para una investigación adicional. La defensora de la acusada pensaba que la razón fue la gran cantidad de imprecisiones en el caso. Sin embargo, el fiscal no se rindió. Apeló esta decisión ante el Tribunal de Instancia Superior. Finalmente, el caso fue devuelto al Tribunal de Apelaciones de la región de Kharkov para su revisión. Solo 3 años después de que se cometiera este crimen inhumano, el 21 de noviembre de 2011, el panel de jueces anunció el veredicto. Resultó ser menor que la pena que solicitaba la parte acusadora. La fiscalía enfatizaba la necesidad de encarcelar a los delincuentes durante 15 años a cada uno, pero el tribunal decidió lo contrario. La sacerdotisa finalmente recibió 13 años de prisión y el sacerdote 14 porque fue él quien fue señalado como el autor del asesinato. Además, ambos condenados debían pagar a las víctimas, es decir, a los familiares de Sasha, una compensación moral y material de 68.000 grivnas. La madre de Olena, Nechiporuk, quedó impactada por el veredicto y siguió afirmando que las declaraciones de su hija fueron obtenidas bajo coacción. Aquí, 6 personas acusadas por torturas. Torturas, todo esto se obtenía bajo presión y el resultado. El abogado de la chica está convencido de que las autoridades planeaban desde el principio condenar a su defendida, y por eso construyeron su versión de manera que Olena automáticamente resultara culpable. De hecho, nadie realmente intentó llegar al fondo del asunto. La postura tanto de la investigación como del fiscal tenía una inclinación acusatoria, y toda la acusación se basó únicamente en suposiciones y conjeturas. Después de que se anunció la sentencia, la abogada Bogdanova, el sacerdote Igor Davidov, declaró que su defendido fue castigado con demasiada severidad. Definitivamente él es culpable, lo reconoció y se arrepintió sinceramente. Los familiares compensaron en parte el daño material a la víctima. Inicialmente se le pudo haber impuesto una pena menor. Pero el papá de Sasha estuvo de acuerdo con la sentencia y no presentó una apelación. Estoy seguro de que fue un asesinato ritual porque mi hijo era una persona sociable y, como dicen los jóvenes, muy amigable, no era malo con nadie. Para el papá, uno de los principales aspectos positivos, sí, incluso en este caso hay algo positivo, fue que a su hijo le quitaron la etiqueta de satanista y suicida.
Este caso causó un gran revuelo en Járkov. En su momento, prácticamente todos en la ciudad hablaban de ello, y la noticia de que Sasha era aficionado al ocultismo, adoraba al diablo y se había suicidado, llegó incluso a los religiosos. Por eso, de hecho, se negaron a enterrar al chico según los cánones ortodoxos. Cuando todo se aclaró, los padres finalmente pudieron despedirse de su hijo, como es costumbre en la mayoría de las familias ucranianas. En el funeral de Sashko no había demasiada gente. En el funeral de las víctimas de la siguiente historia, cientos lloraban en los cementerios, un contraste con lo anterior. El 18 de octubre de 2017 ocurrió uno de los accidentes de tráfico más sangrientos en la historia de Ucrania. Todo el país habló de este evento, y seguramente todo el país siguió el curso de la investigación y luego el juicio. No sé los detalles. Casi las 9 de la noche, centro de Járkov. Un automóvil Lexus, conducido por una joven, avanza a toda velocidad desde la dirección de la Plaza de la Constitución. Al mismo tiempo, un Volkswagen Touareg, conducido por un hombre, sube por la cuesta Bursatsky. A las 20:53, el Lexus entra al cruce y lo hace cuando el semáforo está en rojo. El conductor del Volkswagen acelera cuando el semáforo está en amarillo. Como resultado, ocurre una colisión entre el Volkswagen y el Lexus, y con tal fuerza que el Lexus es lanzado hacia la acera cerca del paso peatonal. En este cruce hay 11 personas peatones. El Lexus, después de la colisión, derriba el semáforo, choca contra la multitud y se vuelca. Alexander Evtev, de 27 años, Natalia Umaeva, de 46 años, Nina Kovesova, de 28 años, Ala, de 46 años, y Anastasia Sokil, de 19 años, todos ellos mueren en el lugar. A los pocos días, debido a las graves heridas, Diana Berchenko, de 20 años, muere en el hospital sin recuperar la conciencia. La ambulancia lleva a otros 5 heridos al hospital. Son Oksana Nesterenko, Yuri Neudachin, Elena Barchenko y Ana Komar. Además, en la sala médica también se encuentra Sana Blasenko, que está embarazada. La mujer tiene 20 semanas de gestación. Para salvar al bebé, los especialistas tuvieron que inducirla a un coma farmacológico. Afortunadamente, recuperará la conciencia, abandonará el hospital y dará a luz a su bebé. Pero a las otras 6 personas fallecidas ya nadie las podrá devolver a la vida, y sus muertes pesan en la conciencia de quienes esa noche estaban al volante del Volkswagen y del Lexus. La conductora del Lexus resultó ser, en ese entonces, una estudiante de tercer año de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Járkov, que lleva el nombre de Karasina, Elena Zaitseva. En los medios y la opinión pública, rápidamente la llamaron Niña Rica, aunque esto fue negado por sus allegados. Esto no fue coincidencia. Ella no era una estudiante ordinaria. La investigación determinó que la joven también es hermanastra del ex subprocurador de la región de Cherkasy, Mitro Zaitsev, quien fue destituido tras una depuración. Él ocupó el cargo desde la época del escandalosamente conocido Shonka. En 2013, en el momento del accidente, Zaitsev se escondía en Moscú mientras era buscado. Y además, Zaitseva es hijastra del empresario Vasily Zaitsev. Él es el director general de Ukrenergo Chermet. El Lexus que atropelló a la multitud estaba registrado a nombre de Vasily Zaitsev. La chica obtuvo su licencia de conducir en diciembre de 2015. Desde ese momento, estuvo varias veces en la mira de las autoridades por violar las reglas de tránsito. Para ser exactos, la atraparon oficialmente 6 veces por esto. Cada vez se libraba con una pequeña multa. En total, durante 2 años, pagó alrededor de 1.800 grivnas. Para ser exactos, 1.785. En las primeras audiencias del juicio por el accidente mortal, la conductora lloraba todo el tiempo y se negaba a explicar algo sobre el accidente. Lo único que quiero decir es que lamento esta situación. Hubo personas heridas. Espero que las familias permitan que mis padres puedan brindarles ayuda, porque realmente esto es lo peor que pudo haber pasado. Por cierto, en el primer mes después del accidente, la madre de Zaitseva realmente transfirió 50.000 grivnas como compensación moral a las víctimas y a los familiares de las víctimas del accidente. La mayoría de ellos le devolvieron el dinero porque no querían aceptar nada de alguien que dio a luz y crió a una rica irresponsable. El segundo participante es Gennady Dronov, conductor del Volkswagen.
Antes de convertirse en uno de los responsables del accidente, el hombre vendía productos alimenticios y tabaco, además de alquilar bienes inmuebles. Se sabe que poco antes del accidente mortal, en ese mismo 2017, pero en abril, Dronov estuvo involucrado en otro accidente de tráfico, por lo que en junio de ese año fue sancionado administrativamente. Es decir, ambos conducían de esa manera, por así decirlo. En el momento del accidente mortal, él estaba sobrio y después del choque, esa noche fue directamente con el investigador. Después, fue a un médico en una clínica privada, quien le diagnosticó conmoción cerebral y contusión en el tórax. El caso de Dronov es interesante porque, como conductor del Volkswagen, inicialmente figuraba como testigo. Su defensor incluso intentó conseguir para Dronov el estatus de víctima. Sin embargo, el 6 de noviembre, en el caso del accidente en la calle Sumskaya, Dronov apareció como segundo sospechoso. Investigadores concluyeron que tanto Dronov como Zaitseva violaron las reglas de tránsito después de una pericia autotransportista integral y los testimonios de los sobrevivientes presentes en el lugar de los hechos. Las grabaciones de video que hoy examinó el tribunal demostraron la violación de las reglas de tránsito por parte de ambos implicados en el caso, la conductora del 20 años y el conductor del Volkswagen Touareg, Gennady Dronov, de 49 años. Ambos tuvieron la oportunidad de verse y evitar la colisión. En el primer video se puede ver que en el momento de la colisión, Zaitseva entra al cruce con la luz roja del semáforo, mientras que Dronov comienza a moverse con la luz amarilla. Y por un lado, todo en esta historia es absolutamente claro. Hay un accidente de tráfico con muchas víctimas, un accidente mortal. Hay responsables cuyos nombres se conocen, debe haber un juicio y una sentencia. Pero cuando llegó el momento de la investigación y de establecer los detalles, comenzó un verdadero circo. Durante el proceso, se jugó con los detalles importantes para establecer las circunstancias. Uno de los puntos clave que había que establecer era la presencia de sustancias narcóticas en el organismo de Zaitseva. Por primera vez se supo sobre los opiáceos en su orina el 20 de octubre de 2017, cuando el tribunal estaba eligiendo una medida cautelar. El fiscal Maxim Blochin presentó las conclusiones de la pericia médica. La presencia de opiáceos en el organismo de la joven fue registrada en el acta de su examen y en los resultados del estudio inicial. Ya durante el juicio, bajo la presión de los representantes de las víctimas, estos datos se añadieron al expediente junto con 2 peritajes toxicológicos. Pero el hecho del hallazgo de opiáceos no fue incluido en el acta de acusación, debido a que, según el fiscal Valery Buchan, investigaciones posteriores no detectaron tales sustancias. ¿Cómo es posible? Todo porque la pequeña cantidad de sangre proporcionada impidió confirmar la presencia de opiáceos. En lugar de los 50 ml de sangre necesarios, el médico de laboratorio, Oleksandr Chubenko, quien fue llamado a petición de las víctimas, recibió solo 5 ml. Por lo tanto, según la opinión del experto, era imposible afirmar que Olena Zaitseva estuviera bajo los efectos de intoxicación por drogas. La propia Olena Zaitseva declaró que, cuando era adolescente, sufrió una lesión en la cabeza, por la cual necesitaba someterse a un examen médico cada 6 meses. Además, tomaba medicamentos. Así que los opiáceos pudieron aparecer en la sangre debido a los medicamentos que supuestamente tomó antes del accidente. Para los representantes de las víctimas, el tema de los opiáceos era crucial. Esto podría convertirse en una circunstancia agravante que impediría al juez reducir la sentencia de prisión. Pero hay un matiz interesante. Una de las testigos, la doctora narcóloga Olena Fedirko, quien examinó a la conductora para detectar opiáceos tras el accidente y tomó muestras para análisis, desapareció. Más tarde se supo que ella renunció a su trabajo. Interrogar a la mujer fue posible 6 meses después de iniciar la búsqueda. Apareció repentinamente en el tribunal. Afirmó que mientras la buscaban, ella permaneció en la región de Kharkov. No recibió llamadas ni citatorios de los investigadores. No sabía nada sobre el proceso tan sonado. ¿Que si le cortaron la electricidad en su casa? ¿Qué llamadas podía recibir? ¿Qué tan conveniente es esto? ¿Es posible? Supongo que es poco probable. Al final, interrogaron a la mujer como testigo clave durante casi 3 horas. Ella confirmó los datos del acta de inspección de Zaitseva tras el accidente. Estado de ánimo inestable, letargo, lentitud, piel pálida, pupilas contraídas, marcha inestable. Sin embargo,
La narcóloga atribuyó todo esto al estado de shock y a una conmoción cerebral, que otros médicos no detectaron en Zaitseva. A la pregunta de si los resultados de los análisis mostraron si Zaitseva estaba bajo los efectos de drogas, ella declaró que no se detectaron drogas. Pero luego, después de varias preguntas aclaratorias durante el interrogatorio, aceptó que sí se detectaron opiáceos en Zaitseva. Aquí hay un fragmento del diálogo entre los abogados y Fedirko. Entonces díganos otra vez qué había en la orina de la señora Zaitseva. ¿Opiáceos? Sí. ¿Entonces es un estado narcótico o no? No. Entonces, explique la presencia de opiáceos en la orina y su significado. Que había opiáceos en su organismo, pero no se puede afirmar que estuviera bajo los efectos de las drogas. Es difícil establecer algo con ese tipo de pruebas. Otro punto es la velocidad a la que iba Zaitseva. Tras el accidente, testigos y autoridades lo afirmaron casi de inmediato. El Lexus se acercaba al cruce a una velocidad increíble. Dronov, el otro responsable del accidente, dijo en su primera entrevista con los periodistas que no tuvo tiempo de reaccionar a lo que ocurría en la carretera, precisamente por la velocidad del auto de Zaitseva. Sin embargo, en el acta de acusación no se indicó la velocidad exacta. Solo se mencionó que la camioneta se movía a una velocidad no menor a 80 km por hora. En la fiscalía, entonces señalaron que pidieron a los peritos que dieran cifras exactas. Pero... El mecánico automotriz Konstantin Kuznetsov, quien basó sus cálculos en los indicadores de los sensores del auto, declaró que Zaitseva iba a una velocidad de 102 km por hora. Los datos están en los materiales del caso, pero como el testigo Kuznetsov no pudo precisar cuándo el Lexus iba a esa velocidad, los 102 kilómetros no se incluyeron en la acusación. Por ende, no se utilizaron en las pericias automotrices. Tampoco aportó claridad la pericia automotriz adicional designada por el tribunal, que fue realizada por especialistas del Instituto de Investigaciones Científicas Forenses de Kharkov, nombrado en honor a Bocarius. Los expertos de Dnipro descubrieron lo que los de Kharkov no pudieron, según informó posteriormente British Broadcasting Corporation Ucrania. Según sus cálculos, la velocidad promedio del Lexus fue de 106 km por hora. Esa cifra y algunos otros hechos eran importantes. La defensa de Zaitseva insistía en que la chica, independientemente de la velocidad de su camioneta, no pudo evitar el accidente. En cambio, eso pudo haberlo hecho Dronov. Pero según los expertos, que también calcularon la distancia entre los autos, Olena Zaitseva tenía la posibilidad de evitar el accidente. Todo lo que se requería de ella era conducir a la velocidad permitida por la ley. Como pueden ver, hay ciertas preguntas sobre el trabajo de los expertos en este caso. Incluso se abrió un caso contra los empleados de la Oficina Regional de Exámenes Médico-Forenses de Kharkiv. La razón es el testimonio deliberadamente falso, ya que no pudieron calcular la velocidad del Lexus de Zaitseva. Pero finalmente, el caso fue cerrado, ya que la investigación no encontró en las acciones de los peritos judiciales indicios de un delito penal. En cuanto a los culpables, aún sospechosos en ese momento, Zaitseva y Dronov se mostraron impasibles en sus discursos finales, limitándose a réplicas cortas. Me arrepiento, por eso acepto todas las multas y trataré junto con mi familia de pagarlas en la medida de mis posibilidades. Estoy lista para responder y aceptar el castigo que me imponga el tribunal. Entiendo mi participación en esto y me arrepiento. No una sola vez he pedido perdón, tanto en el tribunal como en la celda ante Dios. Todos los días pido perdón. Finalmente, Zaitseva y Dronov fueron castigados. Es el 26 de febrero de 2019, el Tribunal del Distrito de Kiev en Kharkov condenó a Olena Zaitseva a 10 años de prisión. Gennady Dronov recibió la misma sentencia de cárcel. Los condenados también debían compensar a las víctimas por daños superiores a 7 millones de grivnas. Ya durante el primer mes después de anunciarse la sentencia, tanto Dronov como Zaitseva la apelaron. No obstante, sin éxito. Y en abril de 2020, los colegas del Tribunal Penal de Casación finalmente dejaron sin cambios la sentencia de primera instancia y la resolución de apelación respecto a estos dos. En 2023, se supo que Zaitseva incluso renunció al beneficio previsto por la ley. Le daba derecho a la liberación anticipada. Teóricamente, esto se puede explicar por dos razones.
La primera es que la chica se ha arrepentido tanto que quiere cumplir completamente su condena. Bueno, como para expiar su culpa de esa manera. Pero hay una segunda razón. Ella escribió una negativa, ya que las autoridades y los tribunales suelen rechazar la primera solicitud de liberación anticipada de los presos. Es posible que Zaitseva haya optado por no perjudicar su historial carcelario con un rechazo del tribunal, y prefirió esperar a que su condena se reduzca aún más. Después de eso, puede intentar aprovechar el beneficio, ya que entonces tendrá muchas más posibilidades de éxito. Dronov y Zaitseva permanecen encarcelados, al igual que el implicado en el siguiente caso. Sin embargo, a diferencia del caso de Zaitseva y Dronov, ahí todo es mucho más confuso, por así decirlo. A sus 20 años, Mikita daba la impresión de ser un buen chico. Él nació en Alemania, vivió ahí un tiempo, pero como toda su familia estaba en Kharkov, Mikita con el tiempo se mudó con ellos. La información sobre cómo era el chico y cómo vivía su vida es escasa, y supongo que no es por casualidad. Es un asunto demasiado sangriento, del que hablaré más adelante. Sin embargo, según el tío Mikita, Dmitro Kalinichenko, el único familiar cercano que aceptó dar un breve comentario a los periodistas, el chico estudiaba bien en la escuela, era tranquilo y nunca mostraba agresividad. Tenía una novia con la que vivió un tiempo y también trabajaba. Lamentablemente, no se sabe en qué nuevamente. En julio de 2023, Dmitro Kalinichenko se enteró de que Mikita viviría en casa con la familia en Yarkov. El hombre recibió la información con calma. Antes, él se alegraba de que la vida de su sobrino iba bien, tanto en lo personal como en el trabajo. Pero al tío no le molestaba que el chico viviera con la familia. En la vida pasan todo tipo de cosas, pero el tío claramente no sabía todo sobre su sobrino. Por ejemplo, no mencionó que la policía ya había detenido a Mikita varias veces antes. Es más, el chico incluso fue llevado a juicio varias veces. La razón, robos. Así que no parece que la vida del joven haya sido ni remotamente tranquila y ordenada. Dmitro Kalinichenko vio a Mikita personalmente en abril, unos 2 o 2 meses y medio antes de los trágicos sucesos. Hasta el 16 de julio, Mikita era diferente. Ese cambio le costó la vida a muchos, desde sus más cercanos hasta aquellos a quienes el chico nunca había visto antes en su vida. Entonces, la mañana del 16 de julio de 2023, aún no son las 11. Mikita, por motivos probablemente solo conocidos por él, empuña un cuchillo. En su hogar, al que volvió recientemente, conviven además de él, su hermana menor, su madre y su abuelo anciano. Comprendiendo la situación, Mikita, cuchillo en mano, comienza a actuar. Ataca. Primero a su hermana de 10 años. El chico se le acercó por detrás y le puso el cuchillo en el cuello. El primer golpe, el segundo. No le tomó mucho tiempo ni esfuerzo quitarle la vida. La niña murió después de 6 heridas. Mikita fue al cuarto donde yacía el abuelo. A sus 71 años, el anciano no tenía muchas fuerzas para defenderse de ninguna manera. Tenía una discapacidad y prácticamente no se levantaba de la cama. Sin embargo, el anciano intentó luchar por su vida. Con todas las fuerzas que le quedaban, el hombre empujaba a su nieto lejos de sí. Intentaba sujetarle las manos y esquivaba los golpes. También se aferró al bastón que estaba cerca, pero todo fue en vano. El nieto de 20 años, más fuerte y ágil, apuñaló repetidamente al abuelo con un cuchillo. Todos los disparos fueron en el pecho. En segundos, el abuelo ya estaba dando sus últimos suspiros. Cuando ocurrió el ataque, la madre de Mikita entró al cuarto desde el balcón. La mujer estaba en shock. Creo que eso está claro sin necesidad de aclaraciones. ¿Y qué hizo Mikita? Fue hacia ella con el cuchillo. Él levantó el arma para golpear. La usó una y otra vez, dejó al menos 3 heridas en la víctima y luego, con sangre fría, le cortó la garganta a su madre. La mujer murió en el lugar. ¿Qué pasó después? Después, Mikita se subió a un taxi. Esto fue alrededor del mediodía. Respondió al llamado un Daewoo en azul. El chico se subió al auto, pero no se apresuró a decir la dirección de destino.
En cambio, sacó el cuchillo con el que, hacía solo unos minutos, había quitado la vida a sus familiares y empezó a amenazar al taxista. La vida es más importante que el auto, pensó el hombre, evidentemente. Por eso, rápidamente le entregó las llaves al pasajero agresivo y salió del coche. Mikita se pasó del asiento del pasajero al del conductor y pisó el acelerador. Sin embargo, no logró llegar muy lejos. Aproximadamente a las 12:25, Mikita circulaba por la calle Guardias de Shironivka desde la calle Buchmi en dirección a Valentinivska. En el tramo cerca del cruce con la calle Héroes del Trabajo, se pasó el semáforo en rojo y atropelló a un hombre que cruzaba la calle con toda la razón en luz verde. El atropello resultó fatal para él. El peatón, que no tenía ninguna culpa, murió en el lugar. Tenía 52 años, pero Mikita siguió su camino. Menos de un minuto después de la tragedia en el cruce, es decir, a las 12:26, el chico chocó con otro auto. En la zona de la casa número 31 en la calle Valentinivska, él chocó contra un Devosens. El resultado fue un accidente automovilístico, durante el cual el conductor de 23 años del otro Devosens sufrió heridas graves, un traumatismo cráneoencefálico cerrado y múltiples raspaduras. ¿Se detuvo Mikita siquiera después de esto? Hasta... Intentó escapar, dejó el auto robado y huyó hacia el patio de un edificio residencial. Por suerte, el delincuente no logró escapar. En cuestión de minutos, los patrulleros lo interceptaron y después el joven fue llevado a la estación de policía. Sin embargo, en ese instante, los agentes no sospechaban la gravedad del asunto y ni siquiera podían imaginar cómo explicaría sus acciones el joven de 20 años de Kharkov. Escuchen ustedes mismos. El día en que sucedió todo esto, yo tampoco estaba en mis cabales. Yo, de manera grosera, estaba hablando. Con mi tío, hablé con él por última vez. ¿Con quién? Con Lucifer. Él mismo vino a mi cabeza. Yo le hacía preguntas. Él me respondía. Y así fue como nos comunicamos. Lo primero que me aconsejó fue que tenía que cambiar mi vida. ¿Cómo exactamente? Debo ayudar a mis seres queridos. Admítelo, no es común que alguien dé tales explicaciones para acciones como estas. Es una situación atípica. ¿Realmente el diablo visitó a Mikita? Bueno, depende de lo que consideres como diablo. Yo no lo creo, pero pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Se puede suponer que él tenía o todavía tiene problemas mentales, o que consumía ciertas sustancias. De cualquier manera, en el momento en que se grabó este video y cuando Mikita explicó lo que pasó, el chico declaró directamente que no estaba registrado ni en un dispensario psicológico ni en uno de narcología. Y no lo está. Sin embargo, él sugirió por qué el diablo vino precisamente a él. La razón es una chica con la que Mikita terminó su relación. Volveríamos a estar juntos, pero ella siguió viviendo conmigo y empezó a salir con otros. El 8 de julio En esos días ella se fue de mi casa, llevándose parte de sus cosas. Y fue entonces cuando empecé a llegar al límite de mi salud mental. Y a partir del día 10, el lunes, fue cuando vino Litsefer a verme, quien empezó a... Todo es cambiable, no todo es soportable. Y desde entonces, poco a poco, se fue acercando cada vez más y más a mi mente rota y a mi alma quebrada. Preparaba su plan, como lo entiendo ahora, él necesitaba almas. Y me eligió a mí, que estaba roto, para tomar ese control y llevar a cabo su plan. Él aclaró que la voz en su cabeza no era solo por unos minutos. Hasta las 11 a.m. del 16 de julio, todo estaba relativamente bien. Me levanté, todo estaba normal, hasta que empecé a escuchar una voz que empezó a decirme que tenía que matar a mi familia. Más o menos hasta las 11 de la mañana todo estaba bien. Después de eso, cuando la voz hizo su plan y me dijo que empezara a llevarlo a cabo, fui a la cocina, agarré un cuchillo, fui al dormitorio y apuñalé a mi hermana menor. Ya relaté cómo se desarrollaron los acontecimientos después. Lo crucial es otro asunto. Si aún no lo han olvidado, el carnicero de Kharkiv dijo que el diablo le aconsejó cambiar su vida, de una forma muy particular y espeluznante.
Según el atacante, podía cambiar su vida ayudando a sus familiares. Pero por alguna razón, esa ayuda se manifestaba en forma de heridas punzocortantes de cuchillo. La madre regresó del volcán. ¿A la habitación donde estaba el abuelo? Sí. Empezó a matar. Ya que, aunque yo... O sea, Lucifer me dijo que tenía que salvarla. Yo, por supuesto, no quería matarla. Hermano, dormir en el mismo lugar. Se le acercó por detrás y vino a cortarla como enemigo. No especificó exactamente de qué tenía que salvar el joven a su madre. Y en general, no está muy claro cuál era el plan, porque parece que este ataque, el chico o el diablo en su cabeza, no lo había planeado en detalle. No es probable. De ser así, no habría tomado un taxi apresuradamente, ignorando los semáforos en rojo durante el trayecto. Ese tipo de cosas no ayudan a pasar desapercibido ni a esconderse. Empecé a recoger mis cosas. Cuando estuve listo, salí corriendo y le hablé al taxista. Al principio él no me entendió. Luego le dije, cuando saqué el cuchillo, rápido, vamos, me preocupo por ti. Él dijo, sí, está bien, y salió corriendo del taxi. Sacaste el cuchillo y empezaste a amenazar al taxista, ¿entiendo bien? Sí, así fue exactamente. Después de eso, él me respondió como diciendo, está bien, ahora nos vamos. Él salió corriendo, agarró su bolsa por la ventana y me gritaba que saliera del coche. Me pasé al asiento del conductor, pisé el acelerador y empecé a salir de mi colonia. La voz del diablo, según Mikita, estuvo en su cabeza hasta que el chico salió corriendo por los patios hacia la estación de metro Studenska. Es decir, después de haber causado 2 accidentes, uno de los cuales resultó en la muerte de un peatón. En los patios de Kharkov, el joven, según él mismo, empezó a recuperar la conciencia y a darse cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando la policía lo detuvo, supuestamente cooperó de manera consciente y voluntaria, confesando sinceramente cómo sucedió todo. Aún se desconoce el desenlace de la historia sobre el triple asesinato de una familia. De los documentos judiciales disponibles al público, solo se desprende que al joven se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva. No tiene derecho a pagar una fianza para esperar la sentencia fuera de la celda. Aún se desconoce si el joven será declarado imputable. Suscríbanse para mantenerse informados. En mi canal Barkova Crime investigamos casos criminales, profundizamos en la psicología de los delincuentes y analizamos los casos más sonados que han sacudido a la sociedad. Ningún crimen pasará desapercibido para nosotras. Si tú, como yo, no puedes dormir hasta conocer todos los detalles de un caso resonante, has llegado al lugar correcto. Ponte cómoda y acompáñame en un viaje por los rincones oscuros de las acciones humanas. Juntas echaremos un vistazo detrás de las cortinas de los crímenes, analizaremos las pruebas e intentaremos entender los motivos de los criminales. De todas formas, por ahora ni siquiera la abogada del chico da comentarios claros y directos. Tengo una pregunta. El hecho de que él lo recuerde todo, de que cuente todo de manera tan detallada y minuciosa, tal vez eso sea algún rasgo de la enfermedad. No lo sé. Veremos, habrá una investigación, habrá una pericia y al hablar con los especialistas ya iremos aclarando. En cuanto ocurrió el hecho, la policía supuso que el asesino estaba bajo los efectos de sustancias narcóticas. Posteriormente, no hubo confirmaciones ni desmentidos de esta información. No se sabe con certeza qué ocurrió. Actualmente, el joven es sospechoso de haber cometido delitos descritos en el Código Penal de Ucrania. Esto incluye la violación de las normas de tránsito, la apropiación ilegal de un automóvil y el asesinato intencional de varias personas, cometido en un solo lugar y sin un gran intervalo de tiempo. Existe esa aclaración. Por esto, el delincuente enfrenta la cadena perpetua. Pero si se logrará probar su culpabilidad, o si tal vez el habitante de Kharkov será enviado a tratamiento para no volver a escuchar las voces del diablo, eso lo debe decidir el tribunal. Según información pública, la audiencia final en este caso aún no se ha llevado a cabo. Vale la pena seguir atentos al desarrollo de los acontecimientos, como mencionó la señora Barkova. Suscríbanse a su canal, tiene contenido interesante y lo hace muy bien. Denle like.
Lo merece. Eso es todo por hoy, querida. Pero nos volveremos a ver este mes. Habrá algunos casos, incluso todavía habrá sobre Yarkib. Ya no sobre los monstruos de Yarkib, pero algunos casos de Yarkib todavía aparecerán. Así que cuídense y nos vemos.